este caso. Vamos a hablar del parto intercultural, sí señor, y para esto recibimos a Edwin Morocho, él es director nacional de salud intercultural y equidad del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, Edwin, gracias por su presencia. Cuéntenos por favor de este proyecto, qué abarca, cuál es la intención del mismo, por favor. Adelante. Les quiero agradecer infinitamente por este espacio y pues por medio de este espacio también quiero saludarles a todos nuestros coterráneos en todo el territorio nacional. Y bueno, el tema de la interculturalidad quisiera un poco enfocarle rápidamente. Primero hay que entender cuál es la identidad del Ecuador. Por favor. El Ecuador está conformado por 14 nacionalidades y 18 pueblos y bueno, representamos el 18% de la población ecuatoriana. Y cuando hablamos de identidad, es que cada una de estas nacionalidades, y cuando decimos nacionalidades, decimos que tienen su propia lengua, su propia identidad, su propia estructura. Y de todas estas 14 nacionalidades, la nacionalidad quichua es la más grande en su expansión, en su territorio, y es la que tiene los 18 pueblos. Y pues cada uno tiene su propia identidad, porque obviamente hablamos de una cuestión mucho más antes que el Estado. Porque más antes que el Estado también la gente se enfermaba, también la gente, las mujeres se embarazaban, daban su parto, y por lo tanto se debía de desarrollar un sistema de salud, obviamente con estos conocimientos y en esas épocas. Y ese conocimiento pues los tenemos hasta ahora, ¿no? Y es muy importante reconocer que en la Constitución, desde la Constitución del 98 y mucho más en la Constitución del 2008, se reconoce estos conocimientos y estos saberes y dicen que se tiene que proteger estos conocimientos ancestrales, que te puedo decir hoy por hoy, estamos con un peligro de que no le estamos como que cuidando, protegiendo para que se preserve este conocimiento, porque al final es una identidad del Ecuador. Entonces, específicamente en el tema del parto hay muchísimo que hablar. Estamos desde el 92, se puede decir, que estamos fomentando, impulsando políticas que protejan y que fortalezcan estos conocimientos. Y especialmente en el tema del parto hemos trabajado muchísimo. Te puedo comentar un poco sobre las parteras, o sea, qué hacen las parteras en las comunidades, qué aporte están haciendo para el Sistema Nacional de Salud. Y también en los hospitales y en los centros de salud donde tenemos atención de parto, también tenemos este parto, el llamado el parto humanizado. Bueno, le dieron ese nombre, ¿no? Y pues creo que estamos impulsando el verdadero reconocimiento a esta identidad. Pero si hablamos específicamente de este parto intercultural, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Cuáles son esas políticas? ¿Qué es exactamente cuando hablamos de este parto? Sí, y bueno, me encanta esa pregunta. Cuando hablamos, tenemos que entender desde el momento de la concepción hasta cuando ya demos el posparto, ¿no? Todo ese trajinar. Tenemos a las parteras quienes, cuando optan las mujeres por ir por la atención de las parteras, pues vigilan su embarazo, el crecimiento adecuado de este proceso. Y cuando hablamos en el parto, hablamos de que la mujer puede optar por, no específicamente en la posición litotómica, ¿no? Que la mujer se acuesta en posición ginecológica y ahí hace el proceso del parto. Cuando hablamos de un proceso de un parto intercultural, decimos que tienes una variedad de posiciones, para poder dar este proceso, en donde está comprobado la disminución del dolor, el estrés, etc. Y hasta también, por gravedad, se podría decir, ¿no? Cuando tenemos varias posiciones, por ejemplo, tenemos en posición de rodilla, en posición de cuclillas, ¿no? Que la persona puede optar en un parto vertical también. Y también tenemos el acompañamiento en el proceso del parto. O sea, rompe totalmente la forma del parto en este concepto de la intercultural. Puede acompañarle la partera, puede acompañarle el esposo, ¿sí? En todo este proceso, y la mujer se siente acompañada, se siente en este momento tal vez de crisis en este momento, pero que obviamente es un momento natural y que si tiene este acompañamiento pues mucho mejor. Y finalmente también tenemos este proceso del apego precoz, por ejemplo. Y hoy por hoy, te comento, esto es lo último que estamos ya desarrollando, un manual, un protocolo para la atención de parto intercultural, es que el hombre cumple un rol fundamental. Por alguna situación, por ejemplo, la mamá tiene que ser
atendida en otro espacio, porque tal vez se complicó. Y es el papá el que tiene que... Y el papá hace el apego precoz. O sea, el piel a piel. O sea, el papá se apega y eso y tiene una connotación científica. Mira, el padre, obviamente en ese momento que tú ves a tu pareja que está en ese proceso del parto, también se suda porque es un momento de mucha tensión, de mucha preocupación. Y cuando se hace el apego piel a piel, resulta que el sudor del hombre tiene una hormona que se produce en el pezón de la madre, ¿sí? Y eso no cambia nada, porque el bebé después con el olor que emana esa hormona, pues después cuando ya esté con su madre, pues simplemente va a buscar ese olor que ya el sudor del padre lo presentó. Y hay mucha evidencia científica, te comento, que si el padre acompaña a estos procesos del parto, se hace mucho más responsable, tiene mucho más apego al bebé, tal vez también consideración también a la madre, porque ve en vivo cómo es el proceso, y por esa razón es humanizado, porque tiene todo este proceso desde la concepción del conocimiento ancestral con las parteras, el acompañamiento en el proceso del parto, y finalmente ya en el posparto la colaboración y la responsabilidad del padre, ¿no? Y pues obviamente aquí vienen todos estos procesos también de la lactancia materna. Cuéntanos un poquito, ya me parece súper interesante no dejar morir esa parte cultural que tenemos, porque claro, tenemos mucha evidencia y también mucha cultura que se ve presente en temas de salud, en temas de parto, en temas de conocimiento, que realmente lo estamos dejando atrás y me parece bonito volver a recuperar. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué diferencia hay entre las diferentes culturas que tenemos aquí en Ecuador? O sea, digamos, en el momento de un parto, ¿en qué se diferencia, digamos, de otra cultura, de los quichuas, de los afroecuatorianos? Va cambiando también porque cada uno tiene sus propios conocimientos, cada uno tiene sus propias enseñanzas. ¿Y cómo se va recopilando esto? Mira, justo por esta razón creemos que tenemos que fortalecer todo este almanaje de conocimientos, porque las mujeres de la Amazonía tienen sus propias plantas, tienen su propia cosmovisión, el clima, todos esos factores influyen para que el parto en la Amazonía tenga su característica. Al igual que en la sierra, norte, centro, sur, es diferente, igualmente en la parte de la costa. Sabes que nosotros tenemos un manual de atención del parto, como un protocolo, que se lo diseñó en el 2008 y en este momento, en esta gestión, estamos actualizando eso, pero hemos ido un poco más allá. Hemos dicho, bueno, todo este conocimiento, las universidades también han recopilado muchísima información, mucha información. Y mira, tenemos muchas universidades que nos dicen, por favor, tómanos en cuenta porque queremos participar en esta construcción de este protocolo. Hay universidades que tienen, inclusive, te comento, que tienen centros de simulación. Con el equipamiento que nosotros hemos dicho que se puede dar el parto, ellos tienen este centro y pues sus estudiantes practican ahí. Porque te cuento, mira, yo tengo una experiencia muy propia, estuve en la Amazonía y me llegó una persona, una mujer ya en trabajo de parto y yo, como me enseñaron a mí, en posición litotómica. Y ahora no se quiere acostar, ¿no? En posición vertical, el marido les sostenía de la parte de atrás y ella pujaba. Y ahora yo, ¿cómo hago? Mira, no, a mí nunca me enseñaron eso. Y entonces, ahora que las universidades están retomando todo este conocimiento con las mujeres de todas las regiones, creo que vamos a hacer un documento, justamente lo que tú dices, es anotar todo ese conocimiento que tienen nuestras parteras en la atención del parto. Porque hay otro tema, el conocimiento en los pueblos y nacionalidades no es escrito, siempre fue verbal, ¿no? Exacto. Y tal vez, sí, eso fue bueno en algún momento, pero hoy por hoy tenemos que escribir, creo yo, y que en este momento vamos a construir este protocolo con todos estos conocimientos en cada una de las regiones y creo que nos va a permitir al profesional de la salud reconocer, ¿no? Respetar y también colaborar en el proceso del parto.
Indudablemente, sumamente positivo. ¿Existe ya entonces, se puede informar de alguna manera? Porque sé que va a existir mucha curiosidad de pronto de la gente para conocer algo, algún lugar, algún portal del ministerio donde uno pueda informarse más de algo, de este estudio, más bien de esta recopilación de datos, de estos estudios que se están haciendo, de todo este trabajo que se está haciendo, porque, insisto, la gente debe estar muy curiosa ahora de conocer todo esto, ¿no? Claro. Es un trabajo realmente interesantísimo que muchos profesionales e incluso la gente, digo yo, común y corriente, les despierta mucho la curiosidad. ¿Cómo se puede informar las personas? Mira, todas las mujeres en el momento de la captación del embarazo, todo profesional de la salud tiene la responsabilidad de informar a la usuaria del plan de parto. O sea, el momento de la captación, cuando ya tenemos el primer contacto con el médico, el profesional debe informar a la gestante o a la embarazada de que va a tener estas opciones de parto. Desde ahí empezamos. Desde ese momento, para decirle, mira, usted tiene derecho a pedir un acompañante en el proceso de parto. Usted tiene derecho a decir cómo quiere dar el parto. Quiere dar el ahí también, claro, cosas así. Todo ese tema. Esta información se lo da en ese momento. Posteriormente, nosotros lo que hemos hecho, porque hay un proyecto dentro de la Dirección de Interculturalidad, hay un proyecto desde el 2023 llamado Fortalecimiento de la Salud Intercultural en el Ecuador, y con eso hemos planteado para este primer trimestre del próximo año equipar a 200 salas de parto. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted tiene la sala de parto normal, como usted conoce, pero va a tener la mitad, todo equipado para que pueda la mujer dar, si quiere atender con pertinencia intercultural, o la posición normal del litotómica, en ese mismo espacio. Porque no tenemos que estar divididos, ¿no? Pretende equipar a estas 200 salas, se quiere actualizar el protocolo que le acabo de mencionar, y obviamente viene un proceso de capacitación a todo el país. Pero ¿dónde empieza todo esto? En la primera atención, en donde se le informa a la gestante que usted tiene derecho a estas opciones, y desde ahí la mujer va sensibilizando. Aparte, en las salas de psicoprofilaxis que los establecimientos tienen, pues también tenemos ese entrenamiento, porque también hay algunos equipamientos que lo utilizamos ya en el momento del parto, etc. Entonces, hay mucho que conversarte, porque... Y mucha recopilación también. Sí, mira, te comento una experiencia muy bonita en Otavalo. En Otavalo hay una partera que trabaja en el Hospital Básico de Otavalo, y ella tiene un rondín, ¿no? Y de verdad me conmovió ese ejercicio en el que la partera va tocando, ¿sí? Mientras las gestantes también van bailando, ¿no? Y van zapateando despacito a su forma, ¿no? Pero eso genera, de cierta manera, gravedad, y también va apoyando al proceso del parto. Okay. Y pues justamente queremos, con este proyecto, decir al país de que primero somos un país plurinacional e intercultural, y la otra, que queremos desde la Dirección Nacional promover políticas que conserven estos conocimientos, pero también que la academia se sume a esta construcción, porque somos todos juntos, ¿eh? Definitivamente. País, exactamente. Y nada, decirles a las usuarias que tienen, ojalá muy pronto, ya ojalá el primer semestre tengamos todos estos insumos que puedan pues facilitar el trabajo del parto. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Edwin Morocho, director nacional de Salud Intercultural y Equidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, contarnos un poquito más sobre este tema. Y claro, es súper importante estar totalmente informados, porque creo que como mujeres tenemos el derecho a tomar la decisión de cómo queremos que sea nuestro parto. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Nos vamos a una pausa comercial. 10:21.